Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a terminar de ver el tema que nos faltó un poco la sesión pasada, que fue la segunda sesión. Y posteriormente vamos a hacer 3 actividades personales. Quienes las realicen hoy en clase, pues quedan libres de la tarea. Las personas que no se pudieron conectar y que no lo van a compartir el día de hoy, pues les queda de tarea. Cabe resaltar que el día de hoy estuve revisando sus actividades. Espero que les haya llegado mi retroalimentación, así como la calificación. Ahorita que terminé de exponer, voy a pasar a comentar algunas cosas con la lista en mano para ver sus temáticas de investigación y alguna otra cuestión. Bueno, ok. Esto fue lo que habíamos dejado pendiente. Era pues la temática de la investigación cuantitativa, la parte 2, que aunque pareciera que es poco, lo que nos faltó en realidad es bastante. Lo que estoy haciendo es tratar de que veamos completa la parte del enfoque cuantitativo, porque es un enfoque muy completo, muy complejo también. Y la próxima sesión vamos a dividir entre lo cualitativo y el método de citación de APA. ¿Ok? Para cualquiera que sea el diseño que ustedes elijan en su proyecto final, que va a ser solo un bosquejo. No es que nos vayamos a meter, porque aparte no hay tiempo, aunque lleváramos la materia todo un semestre, pues una investigación lleva hasta años, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en un bosquejo de investigación. Los que hicieron sus tareas tienen temáticas muy interesantes que creo que al menos si pudieran plantar en esta materia como los cimientos de esa investigación, probablemente en sus tiempos libres o más adelante lo pudieron realizar, porque algunos pusieron temáticas de interés personal, lo cual se me hace que habla bastante bien de ustedes, ¿no? Porque son cuestiones de la vida diaria que les llaman la atención y que ustedes tienen la disposición de detenerse y poder, pues, investigar un poco más, no quedarse solo con lo que va saliendo en el día a día. Entonces, bueno, por ese lado los felicito. Como dije, más adelante vamos a platicar bien de eso. Y bueno, la investigación cuantitativa, lo que vamos a hacer el día de hoy aquí está el contenido, va a ser lo de la selección de la muestra, posteriormente la recolección de datos cuantitativos, posteriormente el análisis de estos datos, finalmente el reporte de resultados, bueno, aquí me comí una S, y finalmente las actividades personales. Esta parte del reporte de resultados voy a permitirme regresar a aquel comentario que hice la primera sesión, en la que una investigación no serviría de nada si no se da a conocer, si no se publica, si no se comparte, si no se genera una evidencia de que se hizo, porque esa realmente es la riqueza de la investigación. Entonces, aparte de poder compartirla, divulgarla, lo importante es cómo lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer a través de una tesis, de un artículo de investigación, de la publicación de una revista, de una página, no sé. Hay un sinfín de métodos para poder publicarlo, incluso se puede hacer hasta un documental, en una película, lo que tú decidas, pero el cómo lo haces, pues tiene mucho que ver, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, cuál va a ser tu público, si va a ser estudiantes universitarios, si van a ser médicos, si van a ser abogados, si van a ser niños, si va a ser gente de un entorno rural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con lo que es la selección de la muestra. ¿Ok? Bueno, la pregunta clave sería aquí. En una investigación siempre se tiene una muestra. La respuesta y el punto clave aquí va a ser no siempre. Pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una muestra. Aquí hay una imagen así como muy clara sobre la diferencia entre la población y la muestra, ¿no? La población pudiéramos decir que de esa manera general es una parte de y la muestra es una subparte como ya muy específica.
El segundo punto nos dice que solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, es decir, personas, animales, plantas, objetos del universo o la población. Un censo, pues es un censo como lo conocemos, ¿no? En nuestro país, en donde se hace pues un conteo prácticamente se intenta que sea de todo. Entonces ahí no se toman muestras. Si no me equivoco, ahorita en el año 2024 estuvo el censo económico de los negocios y comercios. Entonces, bueno, ahí no se deja de lado, ¿no? Ahí se recaba información grande. En el caso de una investigación, pues sí se procura que exista una muestra, es decir, algo representativo de toda una población que se tiene en la mira. ¿Qué más? Bueno, otra pregunta. ¿Sobre qué o quiénes se van a recolectar datos? Es decir, una vez que ya tengo mi idea de investigación, que ya pasé por un sinfín de pasos, hoy vamos a avanzar un poco en sus investigaciones. ¿De quién o de qué voy a recolectar datos? Es una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Como dice aquí, el interés se centra en qué o quiénes, es decir, entre los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Es decir, que no se va a hacer al azar, no es un berrinche, no es suerte, es saber ya bien, tengo estipulado qué se quiere estudiar, qué se quiere investigar, y entonces a raíz de ahí voy a decidir cuál va a ser mi muestra, ¿ok? También hay que tener siempre muy presente, ya la hemos comentado, el alcance de la investigación, ¿no? Saber con qué recursos cuento, tanto en tiempo como en dinero. Y nuevamente que esta imagen la quise poner para que nos remitiera a saber que de entre todo un tumulto, yo voy a elegir una parte para analizar. Es muy probable que esa parte que yo tome para analizar, pues me arroje datos de casi toda esa población en la que se encuentra, ¿ok? Acuérdense que en las investigaciones, pues se pueden permitir fallos, no todo sale bien. El punto es tratar de hacer el procedimiento lo mejor que se pueda y plasmarlo una vez que tenga los resultados. Bueno, ¿quiénes van a ser medidos? Errores y soluciones. Tenemos aquí un ejemplo de, igual, sigo basándome en este libro de Sampieri. Es un ejemplo que nos marca el libro y se me hizo muy básico, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de investigación. ¿Discriminan las mujeres en los anuncios de televisión? Se entiende que esa pregunta es una de las guías para una investigación, ¿ok? ¿Cuál sería la unidad de análisis? En este caso, como la muestra errónea. Bueno, serían mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. ¿Por qué es un error si mi pregunta habla de las mujeres en los anuncios de televisión? Y aquí lo marca claramente. El error es que no hay y no existe un grupo de comparación. Acuérdate que en la sesión pasada hablamos de las variables dependientes e independientes. Entonces, bueno, que yo me agarre a decir esto realmente no tiene como trascendencia, ¿ok? ¿Cuál sería la unidad de análisis correcta? Bueno, serían hombres y mujeres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia a igualdad de papeles desempeñados y atributos. Si te fijas, aquí ya tengo un elemento que me va a permitir comparar a las mujeres, ¿no? ¿Cuál sería su casi igual? Pues los hombres, porque los dos son personas, sin embargo, el género los hace, pues, que los escojan para una u otra cosa, para que les propongan una u otra cosa en los anuncios de televisión. Entonces, bueno, aquí queda claro cómo está incorrecto, dónde está el error y cómo quedaría de manera correcta. Segundo ejemplo, está la pregunta que investigación planteada. ¿Están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Es una pregunta abierta que va a dirigir una investigación. La unidad de análisis errónea sería mm, computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Trabajo durante los últimos 5 años. ¿Por qué? Si a primera vista pareciera que está correcto. Bueno, el error que nos marca aquí Sampieri es que la pregunta propone indagar sobre actitudes individuales y esta unidad de muestreo análisis denota datos agregados en una estadística laboral y macrosocial. Es decir, la pregunta busca
obtener respuestas de estos trabajadores sobre si están o no satisfechos. Y lo que nos está marcando aquí como error es que nos vamos a ir a estos detalles más estadísticos que en realidad no nos va a permitir saber internamente la satisfacción de una persona. Si cambiáramos la pregunta de investigación y la hiciéramos más en torno a esta línea sobre el número de conflictos sindicales, pues pudiese que esté correcta. Sin embargo, ahorita nuestra pregunta, nuestra guía, no nos permite, o más bien no nos pide ahondar en esta investigación. ¿Cuál sería la unidad de análisis correcta para Sampieri? Bueno, sería una muestra de obreros que trabajan en el área metropolitana de Guadalajara, cada uno de los cuales contestará las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. Eso suena más acorde y más sencillo, es decir, tomamos a un grupo de trabajadores, obreros de la zona metropolitana de Guadalajara y les aplico un cuestionario, ¿no? Sobre si están contentos, a gusto, satisfechos con su trabajo. No me voy a meter a nada del sindicato ni esto, porque no es lo que busco abarcar en mi investigación. Sin embargo, me centro en eso que sí busco, ¿ok? Pareciera, no sé si a ustedes les viene a la mente el hecho de que, bueno, un documento a lo mejor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues tiene más peso y hasta es como más, pues tiene más plusvalía que un simple cuestionario. Sin embargo, no tenemos que quitarle mérito a estos cuestionarios porque, como lo vamos a ver más adelante, pues son instrumentos de medición que a veces los investigadores tienen que armar para poder generar su propia investigación. Entonces, no hay que quitarles mérito, simplemente no todo sirve para todo, ¿ok? Aunque sea material muy bueno, si no se acerca a lo que yo estoy buscando, de nada va a servir. Otros ejemplos. Pregunta de investigación es lo que me va a guiar. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento? Nos estamos yendo a un área de salud. ¿Cuál sería la unidad de muestreo de análisis errónea? Bueno, pacientes de enfisema pulmonar en estado terminal. ¿Por qué hay un error aquí? Bueno, porque la comunicación es un proceso entre dos actores. En este caso están los médicos y los pacientes. Si en mi pregunta de investigación busco el tema de la comunicación, casi que se sobreentiende que va a haber dos participantes. Para que la comunicación se dé, tiene que venir de dos personas. En este caso, si yo solo me agarro con un grupo de pacientes, pues realmente se respeta el grupo, pero no me está diciendo que haya un proceso de comunicación con alguien más. En este caso es con médicos, pero pudo haber sido pacientes con sus propias familias o pacientes terminales y pacientes que van en una detección temprana de la enfermedad, no sé, algo que involucre más. Entonces, ¿cómo sería la unidad de análisis correcta? Bueno, sería pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables del tratamiento. Ahora sí ya tengo dos elementos que van a tener una interacción entre ellos y me va a permitir tener información para poder responder esta pregunta. Último ejemplo. ¿En qué grado se aplica el modelo por competencias en las escuelas de un distrito escolar? Esto va al área educativa, pero bueno, ¿cómo sería una unidad de análisis errónea? Alumnos de las escuelas del distrito escolar. ¿Ok? Esto va muy de la mano con algunas tareas que ustedes hicieron sobre sus ideas de investigación, porque mucho del trabajo de la investigación es delimitar, ¿no? Acotar, hacer más objetivo el punto, ¿no? Una idea, claro que es amplia, pero hay que irla aterrizando, que pase como por un embudo para que se filtre y sea más concreto. ¿Cuál sería el error aquí en esta pregunta? Bueno, si yo solo tomo alumnos de estas escuelas, de este distrito escolar, sería que se va a obtener una respuesta incompleta a la pregunta de investigación y puede ser que algunos alumnos ni siquiera sepan bien lo que es el modelo por competencias en la educación. Incluso les podría apostar que nosotros no sabemos ni siquiera qué es este modelo de competencias. Entonces, alumnos que están como en la edad de educación básica probablemente desconozcan muchísimo más. ¿Cómo sería una unidad de análisis correcta? Bueno, Sampieri dice que serían
modelos curriculares de las escuelas del distrito escolar, es decir, un análisis de la documentación disponible, directores y maestros de las escuelas a través de entrevistas, este es un instrumento, y eventos de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se puedan observar clases y tareas en cada escuela. Si te fijas, en toda esta unidad de análisis no se propusieron que participaran los alumnos, ¿ok? Porque son, a pesar de que ellos son quienes reciben el modelo, no conocen propiamente qué es lo que están recibiendo. Entonces, bueno, de nada sirve que nuestras unidades de análisis pues estén en el área si no es correctamente lo que estoy buscando, si no soy explícita como investigadora en eso que estoy buscando. Y me toca cortar, ¿no? Aunque yo esté inmersa en una investigación educativa y yo tenía la ilusión de tener contacto con estudiantes, pues resulta que por mi pregunta de investigación pues no se va a dar, pues ni modo, ¿no? Se tuvo que haber planteado diferente desde un inicio. Entonces, bueno, volvemos con la unidad de muestra o análisis. Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestra o análisis, es decir, si se trata de individuos, organizaciones, periodos, bla, bla, bla. En tu primera tarea, que fue la de investigar organizaciones internacionales, si te fijas, hiciste una mini investigación en donde no buscaste individuos. Tú sabías concretamente que ibas por organizaciones y ni siquiera ibas por organizaciones en tu país, ibas por organizaciones de corte internacional. Entonces, bueno, ahí estuvo súper bien delimitada tu investigación. Una vez definida la unidad de muestreo, se delimita la población. Ok, para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población. Ok, como veíamos acá, la población pudiese ser esta y mi muestra va a ser esta. Un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. Imagina que yo quiero estudiar a los, no sé, a los abuelos que ya son adultos mayores en México. Y entonces mi muestra pues va a ser un grupo de personas de más de 70 años. ¿Sí? Si yo estoy hablando de adultos mayores, pudiera ser que esté correcta mi muestra. Sin embargo, yo tendría que ser más precisa al saber si esa muestra que voy a tomar son abuelos. Que sean adultos mayores no es sinónimo de que sean abuelos. A eso se refiere con que la muestra tiene que ser representativa de toda la población en base a mi investigación. Segundo punto, el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. Es decir, que lo que yo obtenga en esa muestra probablemente va a hablar por toda la demás población. No le tengo que ir preguntando de uno en uno, sino que a manera general sé que va a ser como más o menos igual. Y ese es un criterio que ahorita vamos a ver, que es el tema de la validez, ¿ok? Tanto del instrumento que voy a utilizar como de la investigación. Y bueno, el interés es que la muestra sea estadísticamente representativa, que esos sujetos, esas cosas, organizaciones, animales que yo elija para que sean mi muestra, pues realmente sean muy representativas sobre lo que yo estoy buscando. Entonces viene aquí la pregunta, ¿cómo se delimita una muestra? ¿Ok? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestra o análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. ¿Ok? Casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Ahorita teníamos el ejemplo de estos adultos mayores que son abuelos, que tienen más, pudiéramos decir, que tienen más de 80 años, ¿no? Entonces, bueno, ni todos los adultos mayores son abuelos, ni todos los abuelos tienen más de 85 años. Si te fijas, ahí se va delimitando, ¿no? Ya es más poca la gente que cumple con tantas especificaciones. Aquí tenemos una imagen, era nada más para mostrar, ¿no? La población de niños, límites de la población, eh, shalala. Hasta parece un huevo esta imagen, pero bueno, es una manera más de representar la muestra y la población, ¿ok? ¿Cómo se selecciona la muestra? Bueno, dijimos que la muestra es un subgrupo de la población. Al seleccionar la muestra hay que evitar estos tres errores. Primero,
desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, es decir, participantes que deberían estar y no fueron seleccionados, ¿ok? Puede que a lo mejor esas personas en este momento que yo quiero realizar mi investigación no tengan disposición de tiempo, pues bueno, a lo mejor podría yo ver qué tanta disponibilidad hay para mover en tiempos mi investigación, pero si me interesa que sean parte de, pues no debería dejarlos fuera, ¿no? Segundo error, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Es lo que mencionaba, no todo nos sirve a todos, ¿ok? A lo mejor es atractiva la muestra que veo, pero realmente no me va a servir, la dejo pasar. Tengo que seguir buscando y seguir buscando. Y tres, seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Por ejemplo, en una encuesta sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que las personas que podemos votar somos mayores de edad. Entonces, ¿qué hago yo? Preguntándoles y utilizándoles como muestra a gente menor de edad, porque, a ver, al final de cuentas me pueden resolver un cuestionario. Claro que lo pueden hacer, pero en realidad ellos no tienen una participación ciudadana como los que sí podemos votar ya de una manera legal. Entonces, ¿qué estaría haciendo ahí? Perdiendo mi tiempo, porque mi investigación realmente no va a tener validez. Entonces, bueno, hay que cuidar estos tres formas de equivocarse al elegir la muestra. Sí. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? Sería ahora sí la recolección de los datos cuantitativos. Para mí, creo que es una de las fases como más pesadas de una investigación, ¿no? Que puede llevar mucho tiempo, puede llevar más recursos. No es fácil, sobre todo cuando haces investigación con gente, pues buscar a la gente, andar atrás de ella, encontrarla, pedirle apoyo. Ahora, cuando son investigaciones no con gente, por ejemplo, con animales, con plantas, con bacterias, con documentos, pues también tiene gran dificultad, ¿no? Hay muchas variables que no dependen de nosotros y somos nosotros como investigadores los que nos tenemos que adaptar, porque a fin de cuentas es nuestro interés. Entonces, bueno, esto puede llevar mucho tiempo. Por eso decía que hay investigaciones que simplemente las tesis doctorales que se llevan de 4 a 7 años, imagínate 7 años para hacer una sola investigación, pues realmente se puede llevar gran parte de tiempo. ¿Cuál sería el primer subtema de esto? Bueno, recolectar los datos. Paso uno, esto es como un resumen de lo que vamos a ver ahorita sobre la recolección de datos. Lo primero sería definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas que ya surgí. Siempre hay que tener en mente el planteamiento del problema. Eso es algo que ahorita vamos a trabajar. Entonces hay que ver qué es lo más fácil para mí, qué es lo más viable para yo poder recolectar datos. Segundo punto sería seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos o métodos, ¿no? Esto es muy interesante y a la vez es muy retador porque la manera en cómo yo recabo información, pues en gran parte depende de mí, ¿no? Casi te aseguro que no existe un instrumento o un método para evaluar lo que tú quieres investigar, porque precisamente tú estás investigando eso porque no existe todavía. Entonces tú tienes que generar tus propios instrumentos o métodos. No en todos los casos, depende de la investigación, pero en general sí. Y por hablar de instrumentos, me refiero a veces a un simple cuestionario, pero tiene que estar bien estructurado, una entrevista. Bueno, hay un sinfín de métodos e instrumentos, pero bueno, hay que seleccionar y generalmente se hace uso de uno, pero puedes hacer más. El tercer paso sería aplicar estos instrumentos. 4, obtener los datos. 5, codificar los datos. Y 6, archivar los datos y prepararlos para su análisis. Si yo hago, eh, supongamos que hago 100 cuestionarios, pues en mi investigación no voy a arrojar los 100, no voy a poner los 100 papelitos, no es decir, yo me tengo que sentar y sacar estadísticamente o de manera cualitativa esos resultados que me arrojan los cuestionarios y plasmarlos en gráficas, en números, en variables, en la manera en que sea que yo los vaya a presentar. ¿Ok? Esos cuestionarios al final pues son evidencias, material que se puede anexar en mi investigación, pero no es que los vaya a mostrar como tal. Yo los voy a desmenuzar y a traducir para los demás. ¿Qué implica esta etapa de recolección de datos? Bueno, una vez que seleccionamos el diseño de la investigación y la muestra adecuada, tanto como el problema de estudio y la hipótesis, sería ahora recolectar los datos pertinentes sobre
los atributos, conceptos o variables de las unidades, es decir, los participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etc. En lo que sea que te vayas a enfocar, ahora vas sobre ello. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. En lo que te decía, bueno, pues hay que ver, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién? ¿Con qué permisos? ¿Qué días? ¿Cuánto tiempo? Y este plan incluye estas preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Decíamos, van a ser personas, van a ser observaciones, registros, documentos, bases de datos, archivos. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Bueno, regularmente en la muestra que tú seleccionaste. Pero es muy importante que definas con precisión dónde están esas fuentes. Tercero, ¿a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Puede ser uno o varios. Y una vez recolectadas, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse? Una vez, no sé si les comenté, yo hice una investigación que era una revisión sistemática. La revisión sistemática no tienes contacto como tal con el fenómeno, con la persona. Es una investigación a profundidad de cuántos artículos o publicaciones se han hecho sobre un tema. Entonces, en este caso, mi fuente siempre fue pues a través de internet, sí, de bases de datos, de revistas científicas. Y bueno, fue una investigación en la que me tuve que sentar a leer, 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 leer. No hubo interacción con otras personas. Pero bueno, diferentes investigaciones, diferentes métodos, creatividad, y todos generan información valiosa. Y entonces, bueno, vale la pena detenernos aquí y preguntarnos en realidad qué significa medir. En este contexto de la investigación, ¿qué es medir? ¿Por qué? Porque aquí el primer puntito nos dice que en la vida diaria medimos muchísimas cosas, ¿no? Desde que abrimos el ojo, pues estamos viendo el reloj, qué horas son, estamos midiendo la hora. Al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua. Calculamos la cantidad de café, la cantidad de huevo, la cantidad de aceite para poder hacer nuestro desayuno. Cuando salimos, bueno, aquí dice, al ver el tráfico, yo digo, lo tanteo, ¿no? Que ya desde que salí, ya veo el tráfico, digo, voy a llegar a tal hora, voy a llegar tarde, voy súper bien. Eh, Igual cuando vamos manejando o nos llevan, pues también sabemos medir la velocidad a la que tenemos que ir, ¿no? Para evitar un accidente, para llegar más temprano, para no llegar tarde, etcétera. Entonces, en nuestro día a día nos la pasamos midiendo. No es que la medición que vayamos a hacer en una investigación sea cosa del más allá, ¿no? Medir es algo que hacemos siempre. Yo estoy dando una clase y estoy midiendo el tiempo que me estoy tardando porque sé cuánto me falta y qué actividades quisiera abarcar. Tú también estás midiendo tu nivel de atención, si te distraes un momento, si vas al baño, si estás aquí. Prácticamente lo medimos todo. Entonces, medir, pues es parte de nuestras vidas. Por lo tanto, medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Sabemos que los números, pues es un lenguaje universal, ¿no? Al menos en cuestión del tiempo, creo que todos tenemos una noción de los minutos y de las horas. Eh, a veces nuestra propia hambre nos indica, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado, entonces prácticamente todo el día estamos midiendo. En este caso, para la investigación vamos a utilizar un instrumento de medición que es un recurso para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Okay, es muy importante nuestro instrumento de medición. Entonces, retomando un poco esto, sería recolección de datos se realiza mediante los instrumentos de medición cuyas respuestas se obtienen, codifican y transfieren a una matriz o base de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico. ¿Por qué mediante un paquete estadístico? Bueno, primero estamos analizando la parte, el enfoque cuantitativo. Hay diferentes programas, unos muy avanzados, que ya prácticamente tú solo bajas los datos eh, y te genera pues como la traducción, ¿no? De esa investigación que estabas buscando. Tiene su ciencia dominarlos, hay muchos cursos, por ejemplo, podría mencionar el SPSS, en los que no es fácil como tener acceso, sin embargo, para quien se dedica a la investigación,
pues sí vale la pena que esté actualizado, que los baje y que sepa utilizarlo, ¿no? Al final de cuentas es como toda la tecnología. La tecnología que nos va sirviendo, pues tratamos de tener un mayor dominio sobre ella. ¿Cuáles serían las fases de construcción de este instrumento? Bueno, aquí lo pusimos, según Sampieri, por pasos. Primero, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Quiero que te quedes aquí con variables. ¿Qué es eso que tú quieres medir? Punto clave. Segundo, construcción del instrumento. Tres, ya que tienes tu instrumento, piensa que es un cuestionario. Vas a hacer una prueba piloto, ¿no? Como todo, a ver si funciona, qué tanto funciona. No puedes armarlo y ya aplicarlo, porque a lo mejor pudiste haber tenido errores de redacción, faltas de ortografía, quizá no se entiende, a lo mejor al final te faltó agregar algo importante. Entonces, bueno, vale la pena hacer una prueba piloto para tantear esas cuestiones. El punto 4 sería la elaboración de la versión final del instrumento, es decir, ya calculaste tus errores, ya lo mejoraste. Y su procedimiento de aplicación, es decir, ¿cómo lo vas a aplicar? Por ejemplo, piensa en este cuestionario, lo vas a aplicar de uno en uno, te vas a sentar 5, 10, 15, 30 minutos con una persona y se lo vas a aplicar y luego con otra. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer eso? O lo vas a aplicar en grupos al mismo tiempo, o lo vas a aplicar a través del celular, de una Google Form. ¿Cómo lo vas a aplicar, no? 5. Entrenamiento del personal que administrará el instrumento, codificará respuestas e interpretará resultados. Cuando hay grandes investigaciones que son pues para cuestiones más trascendentales, ¿no? Eh, Se requiere que muchas personas participen en esta investigación. Entonces, a las personas que seleccionamos para que nos apoyen, realmente hay que capacitarlas, ¿no? Hay que explicarles de qué va la investigación, cómo funciona el instrumento, cómo se aplica, eh, probar que realmente están capacitadas para hacerlo y que después vayan. De nada sirve que el instrumento sea una belleza si la persona que lo va a aplicar no lo entiende o lo aplica mal, ¿sí? Realmente la investigación no te va a servir, lo vas a tener que repetir y eso es una pérdida de tiempo. Y sexto, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Este punto ya lo hemos tocado en la sesión 2, donde te decía que pues hay que tener mucho cuidado si vas a investigar algo, por ejemplo, con menor de edad, porque tienes que tener consentimiento pues de sus representantes legales, o aunque sea una persona que ya es mayor de edad, tienes que explicarle una cuestión como muy clara qué es lo que estás buscando y que él o ella te dé su consentimiento para poder hacerlo, ¿sí? Em, Aquí se me pasó decirte un ejemplo, ahí, en el punto número 5, pero así como a las personas del INEGI que andan haciendo el censo constantemente, ellas tienen que estar muy bien capacitadas en cuestión de cómo responder, ¿no? Ese cuestionario, ese instrumento que ellos llevan, porque imagínate que una persona ya se aventó sus 500 visitas y al final tú te das cuenta que lo que contestó en el cuestionario lo contestó mal. Tendrías que hacerlo repetir esas 500 visitas y que ahora lo haga bien. He ahí la importancia de que la persona que lo va a aplicar lo sepa aplicar, ¿ok? No hay que dar por hecho ni decir, es que es lógico. No, hay que explicar cuestión por cuestión. Lo que es lógico para unos, en este caso en un instrumento de medición, no va a ser lógico para otros. Bueno, entonces los requisitos del instrumento de medición prácticamente son tres y son súper importantes. La primera es que tenga objetividad. La segunda, no menos importante, es que tenga validez. Y la tercera es que sea confiable. ¿Qué es la objetividad? Bueno, es el grado en el que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador. O sea, que se mantenga claro y conciso sobre lo que se está buscando. Que no sea permeable, o sea, que no lo dañen mis ideas, mis juicios, ¿no? Que permanezca fiel a lo que estoy buscando. Imagina que yo, no sé, ejemplo rápido, estoy haciendo un instrumento de evaluación para medir algunas cosas en la Iglesia Católica y yo soy muy religiosa. Y pues de repente, para que no me salgan así como resultados escabrosos, pues empiezo a omitir algunas preguntas, ¿no?
Bueno, ahí ya hay un conflicto de intereses de mi parte porque no quiero que la Iglesia Católica sea afectada por mi investigación. Entonces, bueno, yo tengo que mantenerme objetiva desde un principio para que mi instrumento realmente tenga esa objetividad que merece. El segundo punto es la validez y esto representa el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es decir, que mi instrumento sí se enfoque en lo que dice que se va a enfocar, porque es muy fácil decir una cosa y luego medio desviarnos sin darnos cuenta, no, no es a propósito. Y de aquí a la validez derivan distintos tipos de evidencia. Ahorita no nos vamos a meter en esto, pero que sepas que existen la validez de contenido, de criterio y de constructo. Entonces, mi instrumento tiene que ser objetivo, tiene que tener un criterio de validez y tiene que ser confiable. La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. De este punto, ahorita vamos a ver cómo puedo saber que mi instrumento es consistente y coherente. Súper importante, también tu investigación pues, tiene que ser objetiva, válida y confiable. ¿Sí? Algunos ejemplos de tipos de instrumentos de medición, bueno, estábamos viendo lo de los cuestionarios, se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Las preguntas abiertas son cuando tú das una pregunta y dejas que la persona responda lo que quiera, como quiera. Una pregunta cerrada es cuando tú le das las opciones de respuesta, sí, no, tal vez, o sí, no, más o menos. Como no le dejas mucho margen para que dé una respuesta. En los cuestionarios, sus contextos pueden ser autoadministrados, puede ser una entrevista personal, telefónica, vía internet. Hoy hay mil maneras de aplicar un cuestionario. Pues solo si lo vas a hacer a través de la tecnología, pues cerciorarte que la persona que lo va a contestar sepa utilizar la tecnología. Aunque tú digas, es que está bien fácil, bueno, la gente que no tiene acceso a la tecnología, obviamente no le va a ser fácil y pues no te va a servir que se equivoque. ¿Ok? Escalas de medición de actitudes que pueden ser escalas, escalamiento tipo Likert, diferencial, semántico, etcétera. Bueno, aquí está repetido. Disculpen por esto. Eh, Acuérdate que aquí estamos en el área cuantitativa, ¿sí? En el cualitativo, pues pueden ser muchísimas más cuestiones como más abiertas en el caso de observaciones, entrevistas, etcétera, etcétera. Y otros tipos de instrumento de medición, pues es el análisis de contenido cuantitativo, observación, pruebas estandarizadas, inventarios, aparatos y equipos, indicadores, datos secundarios, etcétera. Por ejemplo, aquí un ejemplo, perdón, aquí en pruebas estandarizadas, un ejemplo podría ser los test de inteligencia que ya existen, es decir, ya están estandarizados, incluso para la población que habla español, la población que habla inglés, adultos, niños, etcétera. Yo puedo hacer uso de esas pruebas estandarizadas para mi propia investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un sinfín de tipos de instrumentos de medición, esto es solo por mencionar algunos. Si te interesa esto, échate un clavado, te aseguro que hay bastante información. Bueno, el análisis de datos cuantitativos. Esto del análisis, bueno, ya se vuelve una parte en la que podríamos decir ya todo eso que recopilé, ahora pues lo tengo que traducir, ¿no? Y en la parte cuantitativa, pues tenemos la estadística, que es lo más viable para poder bajar resultados y para poder generar conclusiones. Solo por mencionar, pues tenemos la moda, el máximo, la mediana, el mínimo, la media, el rango, desviación estándar, asimetría, varianza, kurtosis. Aquí una pequeña explicación. La simetría y la kurtosis se usan para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución teórica llamada curva normal o si te suena la campana de Gauss. Todo esto no es que lo tengas que aprender ahorita. Probablemente muchas cosas de estas estadísticas descriptivas ya las sabes. Acuérdate que el punto es que sepas que existen, de que en el momento en que lo requieras puedas acudir a investigar o no hay tutoriales, hay videos, hay textos en donde se te puede explicar paso a paso cómo hacer cada una de estas cosas. Entonces tú ya podrás investigar qué te sirve y ahondar un poco más. Ahorita no te mortifiques, no vamos a ver nada de esto. Bueno, aspectos básicos de los métodos para determinar la confiabilidad de los instrumentos aplicados a personas. Era lo que te decía hace rato.
para saber que el instrumento que tú estás utilizando realmente es confiable, hay varios métodos de prueba, ¿no? Entonces tenemos el método, número de veces en que el instrumento es administrado, número de versiones diferentes del instrumento, número de participantes y la inquietud o pregunta que contesta. Por ejemplo, el método de la estabilidad que se llama test, retest, el instrumento es administrado 2 veces en distintos tiempos. Número de versiones, es decir, solo hay una versión de ese instrumento. ¿Cómo se pone? Bueno, cada participante responde al instrumento 2 veces. ¿Qué es lo que estás atacando aquí? Bueno, la pregunta es, ¿responden los individuos de una manera similar a un instrumento si se les administra 2 veces? ¿Qué buscaría aquí? Que a la persona que se lo voy a aplicar 2 veces en diferentes momentos dé las mismas respuestas. No sé si te ha pasado que a veces contestas, por ejemplo, hay muchas pruebas psicométricas cuando vas a entrar a un trabajo que son muy largas, ¿no? Ponle que son a lo mejor 200, 300 preguntas, y si le vas poniendo atención, te vas dando cuenta que hay preguntas que se repiten o que son muy semejantes. Y hasta dices, ay, como que ya me han preguntado esto, bueno, X. Ay, como que esto ya, bueno. Ese es un criterio que están utilizando para ver si tus respuestas son confiables, es decir, si no hay una, eh, ¿cómo decir? Una diferencia en tus respuestas, ¿no? Que en una diga, solo por hacer una pregunta rápida, ¿no? ¿Alguna vez robarías en tu vida? ¿Has robado en tu vida? Bueno, pues eso va como a la misma línea, ¿no? Te están preguntando algo semejante, pero no, pero al mismo tiempo están midiendo la confiabilidad de tu respuesta. Bueno, se asemeja a este método. Hay otros métodos como las formas alternas y prueba post prueba, las mitades partidas y las medidas de consistencia interna. A ver, por ejemplo, vamos a ver este de formas alternas, ¿no? Número de veces en que el instrumento es administrado 2 veces al mismo tiempo o con una diferencia de tiempo muy corta. Son 2 versiones diferentes, pero equivalentes. O sea, podría hasta confundirte, ¿no? Cada participante responde a cada versión del instrumento. ¿Qué se contesta aquí? Bueno, cuando 2 versiones de un instrumento son similares, ¿hay convergencia o divergencia en las respuestas a ambas versiones? Es decir, que aquí cambia un poquito, varía un poco, pero no tanto como para buscar que las respuestas realmente sean consistentes de una persona. ¿Ok? A ver, por ejemplo, este de mitades partidas, ¿no? Número de veces en que el instrumento es administrado, una sola vez. Número de versiones diferentes es una fragmentada en 2 partes equivalentes. Probablemente tú no lo sepas, pero está fragmentada la prueba que te están haciendo. Cada participante responde a la única versión y la pregunta que se ataca sería, ¿son las puntuaciones de una mitad del instrumento similares a las obtenidas en la otra mitad? Para ti, tú que lo recibes, pudieras decir, me pusieron 2 cuestionarios. Pues no, en realidad era uno, partido a la mitad, como para ver qué tanta consistencia hay en tus respuestas. Y bueno, a manera general, estos son métodos para saber si los instrumentos que tú estás aplicando son confiables, ¿no? Y bueno, la prueba T también la tenemos aquí. Probablemente ya la habías escuchado. Esta es una prueba estadística para evaluar si los grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Si es un índice con la letra T, bueno, aquí la puse muy recta, pero es como más cursiva, ¿no? ¿Qué busca aquí? Bueno, la hipótesis de diferencia entre 2 grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa. Y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. Es decir, tú planteas una hipótesis y la hipótesis nula pues sería casi lo opuesto, ¿no? A lo que tú estás diciendo. Las variables, bueno, la comparación se realiza sobre una variable, regularmente y de manera teórica casi siempre sobre la dependiente. Si hay diferentes variables, se efectuarán pruebas T por cada variable, ¿ok? Por ejemplo, un experimento con 2 grupos donde a uno se le aplica el estímulo experimental y al otro no, que es el de control. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, ¿cómo sería lo de la prueba T? Ahí está. La hipótesis, voy aquí arribita. La hipótesis diría, los varones le atribuyen mayor importancia al atractivo físico
en sus relaciones heterosexuales que las mujeres, ¿no? Esa es la hipótesis de investigación que se está planteando sin hacer toda la investigación, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis nula sería, los varones no le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Acuérdate, dijimos casi que lo opuesto, ¿no? De lo que yo estoy proponiendo. Entonces, la variable que es atractivo físico fue medida a través de una escala que varía de 0 a 18. El grupo de mujeres estuvo constituido por 119 personas y el de hombres por 128. Se sobreentiende que para poder investigar esto, pues tengo que agarrar mujeres y tengo que agarrar hombres, ¿ok? Para investigarlos. Entonces el de hombres es por 128, es una variable que origina el contraste. Como decíamos, es el género. Entonces los resultados fueron, y empieza aquí toda la cuestión estadística, ¿no? Después se le da el valor T, 6.698, significancia menor de 0.01, bla, bla, bla. Cuestión estadística. En teoría, la conclusión diría, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, yo ya sabía a través de mi hipótesis, sin embargo, tengo que acudir a todo un proceso para poder decir que es verdad. Si el valor T hubiera sido de 1.05 y no significativo, entonces ahí se hubiera aceptado la hipótesis nula. La hipótesis nula era la que los hombres no le atribuyen importancia al atractivo físico. ¿Ok? Aquí está planteado muy rápido, pero bueno, que sepas que hay todo un trabajo detrás. Igual, si para ti más adelante en tu carrera o en tu desarrollo profesional, pues esta prueba te sirve, claro que la puedes buscar, que sepas que existe y que hay un sinfín de, pues, de guías, ¿no? Para poder aplicar. Avanzando un poco más, nos iríamos al reporte de resultados cuantitativos. Eh, Se puede elaborar un reporte, un informe, una tesis, un artículo, ¿no? Me gusta aquí esta frase de Sampieri, la dije al inicio de la clase hoy, que no existe una investigación perfecta. A ver, puede haber errores, se te puede haber pasado algo, te pudiste haber tardado más tiempo del esperado, etcétera. Pero en el reporte de investigación, o sea, al final se trata de mostrar que hiciste las cosas correctamente, que no te saltaste pasos, que respetaste. Al final de cuentas, eso es muy valioso, ¿no? Más allá de los errores, que hiciste lo mejor que pudiste. Entonces, a grandes rasgos sería pues definir el usuario, a quién se lo voy a presentar, mi investigación, seleccionar el tipo de reporte, tanto el formato como el contexto académico o no, y pues la elaboración del reporte generalmente conlleva respetar un estilo de publicaciones y como decía, también sería bueno mostrar la evidencia, ¿no? A lo mejor no toda, una parte representativa de sus cuestionarios, de esas entrevistas, de esas observaciones. Bueno, antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto. Es muy importante si tú vas a hacerlo para una tesis, si vas a intentar publicar algo en una revista científica, si es para sacar un reportaje, no sé. Lo que sea que vaya a hacer, tienes que saber cuál va a ser la mejor manera de poderlo presentar. Por ejemplo, si vas a hacer un reporte, pues puede conllevar un libro, un capítulo, un artículo, una presentación en la computadora, un documento técnico, una tesis, etcétera. ¿Cuáles serían los apartados que generalmente tiene una investigación? Bueno, tiene portada con los datos de identificación, índices, resumen, términos claves, cuerpo del documento de trabajo, referencias y apéndices. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, pero a grandes rasgos es así, ¿no? Se respeta esta forma en la que se hace. A ver, aquí hay un dato extra. Si pudiéramos saber casi que dominar el uso de Microsoft Word, pues nos ayudaría muchísimo a armar la presentación de un reporte de investigación, porque Word prácticamente nos hace los índices y sabemos meter la información, desde generar las referencias, los márgenes, etcétera. ¿Cómo lo puedes aprender? Buscando tutoriales, es muy sencillo, paso a paso. Como te decía, te lo repito, no hay que saberlo todo, simplemente hay que saber que existe, que en el momento adecuado soy capaz de ir a buscar.
¿ok? Incluso yo a veces, ¿no? Se me atora algo, por ejemplo, en Excel y bueno, busco un tutorial porque tampoco es que lo sepa todo, pero sí que sepas que Word es un elemento muy importante al momento de hacer este tipo de reportes, ¿sí? Bueno, una parte importante de todo esto es el resumen o el sumario. Nosotros le llamamos más resumen, ¿no? El resumen de tu investigación pues constituye el elemento esencial del reporte y generalmente incluye estos elementos: el planteamiento del problema, el método que se utilizó, cuál fue la muestra, cuál fue el instrumento, los resultados más importantes y las principales conclusiones. Cuando tú agarras un artículo científico, por ejemplo, supongamos que estás haciendo uso de Google Scholar o de Google Académico y abres un artículo y son 30 hojas, ¿no? Y tú tienes que revisar 50 artículos. Uy, pues tendrás que leer un montón de artículos para poder ver cuál te sirve y cuál no. Aquí lo que hacen, lo que hacemos y lo que vas a hacer tú también en un futuro es leerte el resumen, ¿ok? El resumen es esa parte importante, corta, que te va a mostrar de manera rápida de qué se trata todo el artículo. Si yo tengo que revisar 50 artículos, pues entonces me conviene revisar solo 50 resúmenes. Ahorita vamos a ver un resumen. Y con el resumen tú te das cuenta de si ese trabajo o ese artículo te sirve a ti o no, si es lo que estás buscando. Entonces, al momento de que tú haces un trabajo, tienes que prestar mucha atención a la redacción de tu resumen, porque es la carátula de tu trabajo, ¿ok? Es como una embarradita y a veces el resumen es el que atrapa. Y no por gusto, sino por, este me sirve a mí para lo que yo estoy haciendo. Entonces, como decía, bueno, tiene que ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. En las revistas científicas, el resumen generalmente va en 2 o 3 idiomas y bueno, para que tenga la gente un fácil acceso. Aquí te puse un ejemplo súper rápido. ¿Qué hice primero? Bueno, me metí a Google Académico. Creo que puse el tema de la neurociencia en la educación, que es una temática que ahorita a mí me interesa, ¿no? Entonces puse neurociencia en la educación, me salió el primer artículo, le di clic y me apareció así, es el artículo de neurociencias, emociones y educación superior, una revisión descriptiva. Aquí todavía no encuentro el artículo, el resumen si te fijas, entonces me fui aquí a español PDF. Bueno, perdón, solo le di hacia abajo tantito y me lanzó un resumen, ¿no? El resumen aquí está tanto en inglés como en español. ¿Qué me dice el resumen? Bueno, si te fijas son pocos renglones, me lanza aparte las palabras claves, es decir, para que yo sepa si tiene que ver o no tiene que ver con lo que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, aquí en palabras claves, pues yo no veo que diga neurociencia, pero bueno, el título sí lo dice, entonces vale la pena que lea el resumen, ¿no? A ver, dice, este artículo lo escribió esta persona, Hernando Barrios Tau y Carolina Gutiérrez, de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Es de Colombia, perfecto. Y aquí vienen los correos de los autores con quienes puedo contactar. ¿Qué dice el resumen? Bueno, dice el desarrollo de habilidades socioemocionales, desafía los escenarios educativos, bla, bla, bla. Y luego viene el objetivo del artículo, shalala. Los resultados indican, y entonces la evidencia empírica desde las neurociencias es aún incipiente. Esta sería mi conclusión. Entonces yo lo leo rápido y digo, bueno, ¿me sirve? No me sirve. A ver, espero que aquí puedan ver el artículo. Ya lo descargué yo en PDF porque al parecer sí me interesaba. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Está el título en español, el título en inglés, los autores, de dónde están, un resumen, las palabras clave. El abstract en inglés, las keywords, palabras clave. Y luego empieza la introducción, que es la segunda parte de esto. ¿Por qué? Porque el esquema de búsqueda general para un reporte de investigación sería así, es decir, las partes que va a llevar un reporte son estas: introducción, marco teórico, método, resultados y discusión.
¿Qué lleva la introducción? Bueno, lleva el planteamiento, que son las preguntas, objetivos, justificación, etcétera, el enfoque que voy a utilizar y el contexto en general. El marco teórico, bueno, es el tema uno y los subtemas. Tema 2, subtemas. Acuérdate que en el marco teórico viene toda esta parte de información que ya existe referente a tu tema y que tú tienes que rescatar para que dé una base para que tú puedas generar tu investigación. Después el método, lo que hiciste, tus hipótesis, tus variables, el diseño, tu universo y tu muestra, tu población, cuáles fueron tus instrumentos y cómo fue tu procedimiento. Hay que explicarlo prácticamente todo. Los resultados, análisis, resultado uno, resultado 2, 3. Finalmente la discusión pues equivale a las conclusiones, ¿no? Esa parte final de tu trabajo en la que puedes explicar qué descubriste, cuáles fueron tus limitaciones, es decir, qué no pudiste abarcar y por qué. Hallazgos específicos, conclusiones, implicaciones, etcétera. Es muy válido que en una investigación tengas limitaciones, ya sea por el tiempo, porque te faltó, porque el recurso ya no fue suficiente, a veces la poca disposición de la gente que fuiste a investigar, que a lo mejor ya no quiso participar. Pueden suceder un sinfín de cosas, ¿no? Pero hay que plasmarlo, que se sepa que hubo limitaciones, que no fue porque, simplemente ya no quise y dejé mi investigación. No, tuvo que haber una causa real que sustente el por qué. Entonces, bueno, volviendo a este ejemplo, yo quería que vieras cómo está estructurado, por ejemplo, aquí la introducción, porque ahorita vamos a una actividad que te va a servir. Tiene parte uno, que es la introducción, y más adelante tiene los aspectos teóricos. Este apartado, para mí, al ser un artículo científico, sería el equivalente al marco teórico. ¿Ok? Yo no sé si tú sepas qué es un marco teórico. Yo saliendo a la prepa no tenía ni idea, aunque llevé la materia. Quiero entonces mostrarte para que tengas un primer acercamiento, ¿no? Un marco teórico, acuérdate, yo busqué un artículo de neurociencias, entonces me va a dar el marco teórico información sobre neurociencias. Aparte, ahí, sobre emociones y aparte sobre cognición. Entonces, mi marco teórico me va a decir que existe ya, antes de que yo empiece mi investigación, de esto. Entonces, por ejemplo, dice, los avances en el campo de las neurociencias evidenciaron el vínculo indiscutible entre emociones y cognición, emociones y aprendizaje. Ok, yo no estoy diciendo eso, yo que estoy escribiendo el artículo no. Yo encontré que Imordino y Yang lo dijo en el año 2011 y lo tengo que poner. Acuérdate que le tengo que dar el crédito a quien ya lo investigó. Me paso, por ejemplo, acá, segundo párrafo, ¿no? Esto. Dice, la hegemonía sostenida hasta no más de 30 años por la neurociencia cognitiva sobre el estudio de los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación de competencias impulsó el desarrollo de investigaciones a través de las cuales se pretendía comprender y explicar funciones como la memoria, la toma de decisiones, el lenguaje y la atención. Suena muy bonito, pero yo no lo dije. Lo dijo Gazzaniga en el año 2004. Y luego, si te fijas, hay una coma porque le sigue el párrafo. Entre otras razones, porque se consideraba que la forma de medir el aprendizaje era a través del comportamiento. Esto tampoco lo dije yo, lo dijo Wolf en el año 2006. ¿Qué sucedió aquí? Lo voy a resaltar. Si te fijas, es un párrafo eh, que tiene contenido referente a mi tema. Yo no lo dije, yo no lo investigué, yo no lo escribí, pero lo hicieron dos personas. Y yo junté lo que dijeron esas dos personas en un solo párrafo y le di crédito a las dos personas. Por eso te decía la vez pasada, la sesión anterior, que al momento de escribir el marco teórico sí es rescatar, a veces es copiar, pegar lo que dijo otro, pero yo le tengo que dar como ese sazón, esa unión, esa redacción para que sea entendible todo lo que estoy juntando, dándole crédito a las demás personas. En este caso, el párrafo termina con algo que nadie dijo, entonces lo está diciendo el autor de este artículo. Este hecho demoró el abordaje neurocientífico de las emociones, el comportamiento y la cognición social, ya que se suponía que estos procesos poco o nada influían en el aprendizaje o en la formación de competencias. La vamos aquí a resaltar también.
Entonces tengo un párrafo escrito con cosas que ya habían dicho y con una pequeña aportación mía y todo lo hago conjugar, ¿sí? Esta es la riqueza y al mismo tiempo lo retante de un marco teórico. Si te fijas, aquí hay citaciones, acá hay más citaciones. Las citaciones todavía no las vemos, las vamos a ver la próxima clase, pero ya es válido que las identifiques aquí también, acá también. Por ejemplo, esto lo dijeron dos personas, Panksepp y Viven en el año 2012. Esto también lo dijo Casiopo y Casiopo en el 2013. Por ejemplo, aquí cuando dice Ibáñez et al, es que fue una persona que se llama apellido Ibáñez y muchas más, pueden ser tres más, ¿no? Et al, así se abrevia. Y bueno, ya después viene aquí la metodología, etcétera. Pero lo que me importaba a mí era que vieras cómo se genera un marco teórico. ¿Sí? Bueno, volviendo acá. Entonces, hasta ahí llegaría la explicación del día de hoy. Vamos a hacer ahorita unas actividades personales, pero primero te quiero mostrar cómo va, cómo va el concentrado de actividades y calificaciones. A ver si se comprende mi concentrado. Sí se ve Excel, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, maestra, sí se ve. Ok. Sí, maestra, sí. Muchas gracias. Tenemos aquí a los estudiantes de administración en esta lista. Entiendo que los de color naranjito son bajas. Los demás, pues es un color nada más para diferenciar uno de otro, ¿no? Entonces, tengo aquí actividades que hicimos. Hicimos la uno que fueron las organizaciones internacionales. Hicimos la 2 que fue la idea de investigación. Aquí están sus calificaciones. Bueno, aquí está cuando no la hicieron. Y tengo aquí sus ideas de investigación. Las voy a compartir solo por riqueza del grupo, ¿no? Para que sepan más o menos qué es lo que les interesa a otras personas. Alejandra con el papel de la inteligencia emocional en la resolución efectiva de conflictos. Tenemos a Gabriela con la reforma judicial en México en el 2024. A Eli Mario con el uso de las redes sociales. Tenemos a Areli con el impacto de los medicamentos en el cuerpo humano. Tenemos a Alba con la entomofagia. Luego en el área de contaduría. Tenemos a Claudia con el ciberbullying. Tenemos a Diana con la obesidad en México. Tenemos a Yesenia con el impacto de la manga gástrica en un individuo. Tenemos a Silvia, aún no se decide si por el tema de la resistencia a la insulina o los creadores digitales. Tenemos a Mayra con la relación entre tiempo de uso de redes sociales y niveles de ansiedad en adolescentes. Tenemos a Susana con la inconstitucionalidad del impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Isai en el ahí, estado de Coahuila. Y tenemos a Violeta con los daños físicos que causa la minería. ¿Ok? Esas son sus ideas de actividades, perdón, sus ideas de investigación. ¿Qué quiero que hagamos hoy? Quien lo haga ahorita, quienes están presentes prácticamente quedan liberados, los demás les queda de tarea. Vamos a hacer tres cosas. Uno, el planteamiento del problema junto con el objetivo, una pregunta de investigación y un marco teórico, solo dos párrafos. ¿Ok? Lo tengo también acá. Repito, vamos a hacer ahorita, les voy a dar tiempo, planteamiento del problema junto con el objetivo, la pregunta de investigación y el marco teórico. Si te fijas, cada una conlleva una calificación, es decir, que terminando el día de hoy ya tendrías 5 calificaciones que son muy buenas para tu evaluación. Déjame te explico en qué consiste. Bueno, las actividades que hoy hay que tener listas son estas, como te decía, 5. Al día de hoy hay que tener las organizaciones internacionales, la idea de investigación, el objetivo y planteamiento del problema de tu investigación, la pregunta de investigación y el marco teórico.
Acuérdate que estamos haciendo un bosquejo, entonces todo es tranquilo, no te estreses, es probar, conocer, ahondar y ya después, si a ti te queda la espinita, que puedas ser capaz de realizar una investigación, aunque sea para ti. Primero, tú tienes que tener claro tu objetivo, ¿no? El objetivo, al final de cuentas, es el que guía tu investigación. Ya tienes tu idea, tu tema y ahora te invito a que pienses de eso, ¿qué? ¿Qué quieres investigar? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres ahí chismear, por así decirlo, ¿no? Clases anteriores te había mencionado esta taxonomía de Bloom, pero no te la había presentado. Esta taxonomía de Bloom, pues es en honor a este personaje, que él propuso que de acuerdo al nivel cognitivo que quieres llegar, pues hay una serie de verbos que te facilitan, ¿ok? El amarillo se entiende que es el nivel más fácil y el rojo es el más difícil. Al momento de pues llevar el proceso de un estudiante, se pasa primero por lo más fácil y luego se le va llevando a lo más difícil. En una investigación también, lo más fácil, pues primero y posteriormente, cuando ya esté más curtido en la investigación, pues trato de tirarle a lo más alto. Entonces, por ejemplo, cuando tú buscas que algo sea de conocimiento, es decir, que abarque el recordar información, pues la taxonomía te sugiere verbos como anunciar, bosquejar, citar, contar, copiar, definir, deletrear, decir, encontrar, listar, etc. Si tú quieres ir un paso más allá en el tema del nivel de comprensión, que se refiere a ¿qué es la comprensión? Más bien es interpretar información poniéndose en sus propias palabras, poniéndola en tus propias palabras. Puedes hacer uso de verbos como clasificar, comparar, contrastar, convertir, dar ejemplo, describir, discutir, distinguir, explicar, expresar, identificar. Y le sigue, ¿eh? Aquí te lo corté porque no me cabía en la presentación, pero hay muchísimos más. Si tú quieres llegar al nivel de aplicación, que sería usar el conocimiento o la generalización en una nueva situación, es decir, aplicarlo ya, pues puedes usar verbos como aplicar, calcular, cambiar, comprobar, computar, contrastar, construir, convertir, demostrar, desarrollar, dibujar, etcétera, y más. Entrevistar, escoger, estimar, extrapolar, fabricar, etcétera. Si tú buscas que tu nivel sea de análisis, si te fijas, ya estamos en la segunda mitad, que es más complicada. Un análisis significa dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas. Pues estarías buscando verbos como analizar, asociar, asumir, calcular, categorizar, clasificar, comparar, componer. Ojo, hay verbos que se van repitiendo, pero hay unos que no. ¿Ok? Entonces, bueno, puedes hacer uso de varios, depende de qué estés buscando. Después tenemos la síntesis, que la síntesis es juntar o unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones para situaciones nuevas. ¿Qué verbos pudieran entrar aquí? Adaptar, arreglar, cambiar, correlacionar, combinar, coleccionar, perdón, compilar, componer, concluir, construir, deducir, definir, etcétera, etcétera. Diseñar, elaborar, eliminar, fabricar, gestionar, hipotetizar, etcétera. Y finalmente, el nivel de la evaluación, que son hacer juicios en base a criterios dados. Cómo aceptar, aportar, apreciar, aprobar, categorizar, clasificar, comparar, concluir, criticar, debatir, defender, descubrir, dar disputa, deducir, establecer criterio, juzgar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de a lo que tú quieras que le tire tu investigación, pues tú escogerías un verbo que guíe, ¿no? Que guíe de manera general tu investigación. Esta taxonomía de Bloom tú la puedes googlear así, ponle taxonomía de Bloom, te puede salir una pirámide, te puede salir una lista como esta. Es muy fácil de encontrar, no hay complejidad. Entonces, sería, tú ya decidiste tu objetivo, lo escribes, ¿no? Ahorita lo puedes escribir en un Word, en un PowerPoint y ahorita me lo vas a compartir y ahí mismo lo evalúo. Y aquí hay una guía, ¿no? La pregunta de investigación tiene que estar acorde con tu objetivo. Y el objetivo se va a revisar en las conclusiones. O sea, cuando yo concluya mi investigación, tengo que ver si lo que estoy concluyendo respondió al objetivo que estaba buscando en un inicio, ¿no? De otra manera, quedaría mi investigación por todos lados porque le estuve tirando a todo, como decimos los mexicanos, ¿no? A todo le tiro y a nada le atino. Y no, ese no es el punto de la investigación, es tirarle siempre lo mismo, ¿no? Ahondar en ello. Entonces, aquí hay una guía
Este cuadrito no es mío, me lo pasó una maestra que tuve también muy buena de investigación y lo quiero rescatar porque a mí me sirvió mucho. Entonces no me doy el crédito a mí, no es mío ni construcción mía. En el que si tu objetivo general eh, va a estar hecho en base a posibles preguntas, ¿no? Es decir, si mi investigación va respecto de qué quiero saber o qué hay, mi objetivo general pudiese basarse con este verbo, con explorar. Si mis preguntas van como en cómo es, cómo cambia, cuántos casos, qué intensidad tiene, pues mi objetivo puede ir como al verbo describir. ¿Cómo se puede interpretar? ¿En qué medida se corresponde? Pues mi objetivo puede ir a analizar. ¿Qué diferencias o semejanzas hay en estos grupos en relación a este evento? Pues puede ir a comparar. ¿Por qué ocurre o cuáles son las causas? Puede ir con explicar. ¿Cómo se presentará este fenómeno en un futuro? Puede ir a predecir. ¿Cuáles serán las características del diseño? Puede ser algo proyectivo. ¿Existe relación entre estos dos eventos? Pues como confirmatoria. ¿Qué cambios se pueden producir durante? Algo interactivo. Y finalmente, ¿cuál es la efectividad de estar alcanzando los objetivos? Lo evaluativo, ¿no? Te puse un ejemplo aquí con el tema que te digo que a mí me llama la atención. Voy a ir a la par de sus investigaciones, ¿no? A mí me llama la atención el tema de la neurociencia en la educación, ¿ok? Es un tema muy amplio. Yo lo tengo que cortar y encuadrar para poder hacer una investigación. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Bueno, pues sería explorar los beneficios de la neurociencia aplicada al desempeño docente universitario. El desempeño docente universitario, si te fijas, es un área de la educación. No quiere decir que me voy a meter con los estudiantes en esta investigación. No me interesa, me interesan los docentes. ¿Ok? Si yo puse explorar, utilicé explorar, es porque como yo no sé nada de esto, hay algo que quiero saber qué hay de información al respecto. Por eso estoy utilizando explorar. Entonces, si mi objetivo es explorar, mi pregunta de investigación se arma automáticamente. Aquí está la clave porque es muy fácil. ¿Cuáles son los beneficios de la neurociencia aplicada al desempeño docente universitario? Si te fijas, van en la misma línea. Quiero explorar, entonces mi pregunta va a ser, bueno, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Ok? Es un juego de palabras. Fíjate cómo mostré mi objetivo y de ahí simplemente armo mi pregunta de investigación. Entonces, yo sé que al tenerlo bien estipulado así, pues mi investigación va a ir en línea y va a ir acorde a lo que estoy buscando. ¿Ok? Eso es lo que quiero que tú hagas ahorita. Es generar tu objetivo y planteamiento del problema. En este caso, mi objetivo y planteamiento del problema es este: explorar los beneficios de la neurociencia aplicada al desempeño docente universitario. ¿Por qué? Porque como decía aquí en la tablita, yo no sé nada. Quiero conocer, quiero ver qué hay hoy en el 2024 sobre la neurociencia en la educación. Y ahí mismo genero mi pregunta de investigación. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la neurociencia aplicada al desempeño docente universitario? Esta pregunta me va a permitir centrarme un poquito más. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Me gustaría que o que tú lo armes para ti, así, con tu nombre, cuál es tu objetivo, cuál es tu pregunta de investigación, concreto y sencillo, ¿sí? Esa sería la primera parte. Y la segunda parte sería un marco teórico. Quiero que consultes 6 fuentes como mínimo. Vas a escribir o generar 2 párrafos como mínimo. Vas a ver el ejemplo que te puse ahorita, que ya te lo expliqué, que llevaba la introducción y los aspectos teóricos. Y como todavía no vemos lo de las referencias, esto cómo se pone, tú simplemente velas guardando, ¿ok? Mi propuesta es la siguiente. Si alguien no está de acuerdo, dígame y negociamos. Ahorita les doy unos 15 minutos para que hagan esto, su objetivo y su pregunta de investigación, me la comparten y que de tarea quede esto del marco teórico.
¿sí? Que tú puedas ponerte a consultar, de preferencia en Google Scholar, en Google Académico. Ahora sí que ya tienes tu idea de investigación, busca 6 artículos que tengan que ver con tu tema, con tu idea. Y escribe 2 párrafos. Acuérdate, los párrafos ni siquiera los tienes que escribir tú, es simplemente ir juntando ideas y darles una secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú agarras un texto y eh, viste que eso lo dijo, por ejemplo, estas personas, ¿no? Bueno, más fácil, no nos lo compliquemos. Cuando agarres una idea de un artículo, simplemente le pegas el link, ¿sí? Para que sepas de dónde lo sacaste. Ya en la próxima sesión te enseño a desmenuzar y qué ponerle de acuerdo a quién lo escribió. No sé si me expliqué. Sí, maestra, está bien. Bueno, muchas gracias por contestarme. Vamos a hacer primero, paso a paso, porque si no nos hacemos bolas. Paso 1. Tienes 15 minutos. Voy a hacer que son las 9:30. A las 9:45 les empiezo a preguntar a uno por uno cómo quedó tu objetivo y cómo quedó tu pregunta de investigación. Tienes 15 buenos minutos para pensarle, para trabajar con los verbos. Si alguien necesita que les pase esto, que se los esté mostrando, me avisen y aquí voy a estar. Y posteriormente el marco teórico lo dejamos de tarea. Antes de desconectarnos lo vuelvo a explicar y lo habilito en la plataforma, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda, yo voy a estar aquí conectada, pero voy a dar 15 minutos para que puedan trabajar en esto. Y nos vemos a las 9:45. Maestra, Dime, ¿me puede poner las preguntas del marco teórico, por favor? el marco teórico. Estas. Las de investigación. Ah, ok, ok. Estas, Sí, ahí lo voy a dejar para que le tomes, si quieres tomar una foto, una screen, como quiera que voy a estar.
¿Cómo van? Quedan 10 minutos. En 10 minutos revisamos. Maestra, ¿y a dónde lo vamos a subir? Mira lo de la pregunta Sí, y lo que estamos haciendo ahorita. la parte uno, que es esta, el objetivo de la pregunta me la van a decir ahorita y automáticamente yo les voy a poner la calificación. Y Ah, la ok. parte del marco teórico va a quedar de tarea, pero apenas lo voy a habilitar ahorita que terminemos la sesión. ¿Ok? Entonces, lo que es el objetivo y la pregunta, eso no se la vamos a subir a la plataforma o así. Por lo pronto, no, te la voy a evaluar ahorita que me la leas. Ah, ok. Sí. En 5 minutos más reviso. Muy Ok.
Bueno, vamos a ir revisando ya para cerrar. Permítanme tantito. Ok, como le comentaba al compañero, quienes me vayan leyendo ahorita su planteamiento del problema y su pregunta de investigación, automáticamente ya tienen la calificación de la actividad 3 y 4 y de tarea solo quedaría pendiente el marco teórico que sería la actividad número 5. Ok, bueno, me voy a ir en orden. ¿Hay alguien aquí de administración que quiera participar? Yo, maestra. A ver, eres Eli Mario Bustos Eli. Campos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, a ver, deja ver si puedo permitirte que compartas o me lo quieres leer. Se lo leo. Ok, a ver. Tu tema es sobre el uso de las redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. Ok. ¿Cuál sería tu planteamiento, Eli? El objetivo, Ajá, objetivo de planteamiento. investigar cómo ha cambiado la vida de la gente a través del tiempo con la llegada de las redes sociales en cuestión de comportamiento y convivencia familiar. Ok, a ver, te voy a ayudar un poquito. ¿Qué gente quisieras analizar? ¿De qué edad? Prácticamente en todos los ámbitos, tanto en los adolescentes como la gente grande. Bueno, porque es muy amplia esa área. A lo mejor habría Ok. que decirse por una, quizá por mayores de edad Adole- o adolescentes. pues más que nada, como que más en los mayores de edad, porque a los adolescentes puede decir que son del 2000 y cacho para acá. Ya nacieron con eso, ¿no? Sí, y pues la gente grande, pues sí hubo cambio en ellos, porque antes no había tanta tecnología del 2000 para atrás. Si pudieras poner un rango de edad, ¿cuál pondrías? Por decir es personas como de mi edad, de 40 años, ¿De 40 a cuánto? como de 20 a 40 años. Es Oh, donde corta el lapso entre mediaciones de tiempos. ok, entonces tu investigación sería entre personas de entre 20 y 40 años. Aún así sigue quedando amplia, pero bueno, ya está mucho más ajustada que lo que estabas Ah, al inicio. Perfecto. Bueno, pues para hacer tu primera como cercanía con esto, me parece bastante bien. muy bien. ¿Y tu pregunta cómo quedaría? Tengo 4 preguntas. Cuatro. A ver, Es que sean preguntas y hice 4. a ver, Nomás léeme. digo una. Bueno, Léeme la que creas más importante. eh, ¿qué cambios se producen en los adolescentes cuando están mucho tiempo en las redes sociales? Ok, bueno, mira, esa pregunta está muy bien. Más bien, ¿cuáles cambios se producen? Sin embargo, justo acabamos de delimitar a tu población entre 20 y 40 años, entonces no podríamos preguntar por algo de adolescentes. ¿Me explico? Ah, ok. Tendrías que o cambiar la edad, realmente estudiar adolescentes, o cambiar la pregunta a qué cambios de comportamiento tienen las personas de entre 20 y 40 años con el uso de las redes sociales. Bueno, aquí tengo una más o menos. Así queda. A ver. ¿Cómo fue el cambio de las redes sociales a través del tiempo? Es una buena pregunta, sin embargo, no te ayuda a medir el Ah, ok. comportamiento, ¿verdad? Porque te irías más hacia investigar las redes sociales. Ah, ok. A ver, vamos a generar una que te sirva. Ándale. Este, podría ser, ¿cuáles cambios de comportamiento se generan entre los adultos de 20 y 40 años que están expuestos a las redes sociales?
Esa sería con la manera general. ¿Qué tal te suena? Ok, leímos muy bien. ¿Sí? Bueno, Sí, y si quisiéramos acortarla más sería entre los que están expuestos a las redes sociales más de 4 horas al día, ¿no? Porque habemos quienes estamos 20 minutos o habemos quienes estamos 8 horas en las redes sociales y el sí, impacto es diferente. Pero bueno, me parece bien. Tu primer contacto y tantearlo así está bien. Entonces, Eli, para ti solo queda pendiente el marco teórico. ¿Sí? muy bien, gracias. Ok, a ti. ¿Alguien de las otras personas que esté disponible para hacer su actividad ahorita rápido? Yo, maestra. A ver, Gabriela, te escucho. Bueno, la idea de mi proyecto es en relación a la reforma al Poder Judicial en México del 2024. Sí. El objetivo de mi proyecto sería analizar el impacto de la reforma en la impartición de justicia y la democracia, con el fin de identificar los desafíos y oportunidades que presenta esta reforma para el sistema judicial. Ok, muy ambiciosa, pero muy buena. ¿Tú la armaste? Sí, sí, Ok, perfecto. Con eso ya tienes calificación del planteamiento y objetivos. ¿Y tu ok. pregunta cómo queda? Mi pregunta sería, ¿en qué medida la reforma al Poder Judicial logrará mejorar la independencia, eficiencia y transparencia del sistema? ¿Y cuáles serán sus efectos sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que ahí te da para dos preguntas. Yo la dividiría. ¿Ok? O la primera nada más, o la primera más la segunda, pero que no quede todo mezclado, porque si no ya como sería abarcarle a mucho. Ok, muy bien. Muy bien, Gabriela, te felicito. Igual que Lee, Gracias. ya solo te queda pendiente el marco teórico. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias. A ti. Diana, ¿nos compartes, por favor? Diana Karina. Bueno, levanta la mano. Sí, yo. Dime, Buenas Diana, noches, maestra. buenas noches. Tu investigación va sobre la obesidad, ¿verdad? Sí, la obesidad y la nutrición. Ok. Mi objetivo es, bueno, ya lo voy a empezar a leer. El objetivo de esta investigación es analizar los factores determinantes de la obesidad en México, explorando cómo los hábitos alimenticios, el nivel socioeconómico, la educación, el acceso a servicios de salud y las políticas públicas han fluido en la prevalencia de esta condición. Se busca comprender las interacciones entre estos factores para identificar los principales retos que enfrenta la población mexicana en la prevención y el tratamiento de la obesidad. Ok, Y la bueno, pregunta, tiempo, tiempo. ok, ¿Qué población te interesa investigar? ¿Niños los obesos? Adolescentes. adolescentes sobre todo, Hay que aclarar ahí que es a los adolescentes. ok, Me parece muy, muy bonito tu objetivo y tu planteamiento. Sin embargo, contiene muchas variantes, ¿no? Que van a afectar a la sí, obesidad. Después ya yo te invitaría, si realmente vas a realizar esta investigación, a que te enfoques de una en una, ¿sí? Pero ok, ok. me parece bien eso. ¿Y tu pregunta cómo queda? La pregunta sería, ¿cuáles son los factores asociados a la prevalencia de la obesidad en México y qué estrategias podrían implementarse para su prevención y tratamiento? Ok, creo que también salen tres preguntas, Ajá. o al menos dos. La primera, ¿me puedes repetir la primera parte, por favor? Sí, dice, ¿cuáles son los factores asociados a la prevalencia de la obesidad en México? Hasta ahí, en los adolescentes en México, más bien, porque esa es tu población. Ok. Esa sería, ¿Y, creo que la pregunta base. Y la segunda parte, ¿cómo queda? y qué estrategias podrían implementarse para su prevención y tratamiento? Ok. Incluso la prevención es un tema y el tratamiento es Eh, otro, ujú. porque no todos caen en la obesidad, pero sí se meten a programas y tratamientos previos. Creo que haces ahí buen material para tres preguntas, pero bastante bien. Te felicito, Diana. Gracias, maestra. Ok. Susana, ¿nos compartes lo tuyo, por favor? Sí, maestra. Bueno, puse objetivo general y los objetivos específicos, pero igual sí que leo nada más el general.
Espérame, tu tema Eh, es el de la en- inconstitucionalidad, ¿verdad? sí, bueno, le puse, el presente instrumento tiene por objeto analizar el impuesto sobre la adquisición de inmuebles en el estado de Coahuila, con la idea de investigar si es contrario o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señalar las bases fiscales con que debe ser revestido el sistema impositivo y en base a ello de determinar si existe un verdadero análisis respecto a la capacidad contributiva de aquellas personas que adquieren bien inmueble de uso habitacional. Ok, es muy profundo, pero al mismo tiempo creo que estás abarcando mucho. A lo mejor pudieras dividir, ¿no? Como objetivos concretos para que te pudieras enfocar en el supuesto de que si llegas a hacer esta investigación, que tengas variables muy específicas con cada uno de tus objetivos. ¿Sí me explico? Sí, de hecho por eso también puse los 4 objetivos específicos, pero igual eso ya se lo subiría junto con Ah, esto a la plataforma, que los pueda perfecto, revisar. perfecto, está bien. ¿Y cómo Y en quedaría cuanto a tu las, pregunta? sí, en cuanto a las preguntas, también en base a esto saqué 4 preguntas y le voy a decir como la más importante. Eh, ¿Cuántos impuestos y derechos se deben de pagar por la adquisición de inmuebles y a cuánto pueden ascender cada uno de estos, ya que la ley tiene tratamientos específicos para ciertas adquisiciones? Entonces, por eso se cree que existe una inconstitucionalidad. Ok, ok. Muy bien, también. Oye, ya me piqué con tu... Yo que no conozco el tema, ya me piqué con este tema. Muchas Espero gracias. después el resultado de tu investigación. Ujú, sí, Ok, muchas gracias. gracias, Susana. ¿Y alguien más ya para cerrar? Bueno, sí, lo dejamos así. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Ah, Silvia, Sí, adelante. sí, sí me escucha. ¿Me escuchas, Silvia? Sí me escucha. Sí, ya te escucho. Ok. ¿Siempre por Mm, cuál tema te decidiste? pues por la resistencia a la insulina. Ay, muy bien. Y Ok. el objetivo que puse fue describir qué tanto sabe la población sobre el tema de la resistencia a la insulina, pues a fin de hacer conciencia, o sea, prácticamente ese sería mi objetivo, Ok, hacer tiempo. Pártelo, divídelo ahí. Una, ¿quieres conocer qué tanto sabe la población? ¿Qué población? ¿Y de qué edades? Pues, yo creo que es que realmente no sé de dónde partir, porque como, o sea, realmente sus efectos no son, mm, notoriamente, mm, al principio, o sea, Mira, yo creo que sé poco del tema, pero creo que los más propensos somos los que estamos, bueno, yo no, antes de los 30 años, a lo mejor de los 20 a los 30 años, que influyen mucho los hábitos que tenemos. Pudiera ser que quisieras ahondar en esa edad, de los 20 a no. los 30. Y tu segunda, a lo mejor otro segundo objetivo es lo que ibas a decir de la, no sé si dijiste tratamiento o prevención. Pues hacer conciencia Ah, de que se tienen que, o sea, que hay que detectarlo, porque realmente no, o sea, es silenciosa esta, pues, eh, enfermedad. ujú. Es silenciosa, pero tiene apariciones en el cuerpo que damos Sí, por o eso. sea, hay que hacerse exámenes para detectarlo. Entonces, esa es hacer conciencia de eso. Ok. Entonces yo creo que ahí tendrías dos objetivos. Uno, saber qué tanto sabe y el segundo es a lo mejor un programa para crear conciencia, un programa de sensibilización, algo de esa índole. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo queda tu pregunta de investigación? Pues es que queda en qué tanto sabe la población sobre la resistencia a la insulina y los riesgos que conlleva la no detección a tiempo. Ok, sí, me parece bien. Los riesgos que conlleva la no detección.
Ok, Ujú. muy bien, Silvia, muchas gracias. Me gustaba ese tema, pero no quise influir en tu decisión. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, ustedes ya tienen la calificación de la actividad 3 y 4. La voy a habilitar de manera general en la plataforma para todos los compañeros que ahorita no están, pero que van haciendo sus actividades. Queda opción de ustedes subirla o no subirla. Yo les recomendaría que pues la suban, ¿no? Nada más para que no quede ahí que no entregaron, pero evaluada ya está. Lo que quedaría pendiente es el marco teórico, que ya se los expliqué, lo vuelvo a explicar cuando lo habilite, y esto lo voy a dejar abierto hasta el domingo antes de nuestra última sesión. ¿Ok? Acuérdense, son 2 párrafos sencillos. Hay que darle crédito a quien pone a quien dijo las cosas, y como todavía no vemos los métodos de citación, solo es poner el link. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa estaré al pendiente. Espero que pasen buena noche. Nos vemos en una semana. Cuídense. Gracias, maestra, nos vemos. Realmente que descansen. Gracias. Bye. Gracias.